Hola, bienvenido a ese episodio de podcast donde vamos a conversar un tema muy relevante, sobre todo en el contexto en el que estamos como nación, y es la unión en medio de la división. ¿Qué es lo que nos une en medio de lo que nos divide? Y para eso, bueno, aquí tengo unos invitados de la casa y quiero presentarles a Carlos Andrés, misionero, un hombre casado, maestro en inglés. Gracias por estar aquí. Gracias, pastor. Y bueno, aquí también tengo a Sebastián, diseñador, emprendedor. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Y bueno, aquí tenemos también a Manuel, un joven estudiante de ciencias políticas. Y bueno, Manuel, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, Paz. Y a ustedes, gracias por estar aquí conectados y muy atentos a lo que vamos a conversar. Y bueno, es evidente para todos nosotros, especialmente si somos colombianos y conocemos el contexto de nuestra nación, lo que está sucediendo. Y quiero que conversemos inicialmente sobre la perspectiva. ¿Qué perspectiva? ¿Qué es lo que estamos viendo de lo que está ocurriendo actualmente? Y me gustaría que empecemos por ti, Sebastián. Bueno, pues realmente después de la primera vuelta que pasamos, aunque ya veníamos de pronto con ciertos discursos, después de la primera vuelta, domingo y lunes, yo quedé totalmente abrumado por la cantidad de comentarios que se generaron. Y no fueron como comentarios positivos, sino mucho con un discurso como de odio, con una narrativa de odio, y de ambas partes, ¿sí? De ambas partes, incluso llegando a decir a las personas qué les debería gustar y qué no les debería gustar. Que tal artista no lo puedes escuchar si eres de derecha, o tal artista no lo puedes escuchar si eres de izquierda, o si te gusta tal serie no la puedes ver porque eres de derecha. Hay un montón de comentarios que ahora te están diciendo cómo comportarte si no eres de cierta ideología, y eso ha hecho mucho revuelo porque pues claro, nos están diciendo cómo comportarnos, cómo vestir, cómo ver, o sea, qué ver incluso, y me ha llegado a abrumar. Yo creo que gloria a Dios, de pronto creo que Instagram me escuchó y ya no me deja bajar después de 3 publicaciones porque me dice que me tomé una pausa. Porque siempre hay tanto derecha como izquierda, algún comentario ahí que de una me desconecta. Entonces ha sido bastante como abrumador con todos estos comentarios que se han hecho a raíz de las elecciones. De acuerdo. Yo, en base a lo que has dicho, yo quiero recordar un texto que está en Santiago 3, 17 y 18. Dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Ella está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Y precisamente el tema es la unión en medio de la división. Y creo que Dios quiere que seamos sabios. Y la sabiduría que viene de Dios precisamente nos lleva a eso, ¿cierto? Y Manuel, ¿qué consideras tú que realmente nos puede unir y tener como una perspectiva de unidad frente a lo que está sucediendo? Bueno, Paz y audiencia, lo más importante para la unidad es seguir y buscar la verdad. Lo que tú decías, Sebas, también es muy impactante para mí. La cantidad de mentiras que se han dado en la política es sorprendente. Según un autor que me recomendaron en la universidad, se llama Byung-Chul Han. El autor, dice que la verdad es un fenómeno relacional que provoca consensos por todos lados. Una definición mucho más allá es la que está aquí en la palabra de Dios. En Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gracias. Entonces, yo relaciono esas dos definiciones. Para que haya consenso, tiene que haber verdad. Y la verdad es algo relacional. Si tú, por ejemplo, me dices una mentira, ya hay un choque, una división. En cambio, si hablamos y nos inventamos en la verdad, nos será más fácil acercarnos. Entonces, considero que es importante que para que haya unión se
cimiente en una base de verdad. Interesante. No puede haber unidad si no hay verdad. Así es. Muy bien. Y Carlos Andrés, ¿qué perspectiva, en base también a lo que han dicho los chicos, qué perspectiva tienes tú de lo que está pasando? Hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de la unidad en medio de la división de este mundo, y recordaba este de 1 Corintios 1, 11 al 15, que dice, algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de tal. El Señor no nos llamó a parcializarnos de esa manera, porque todos somos de Cristo si reconocemos nuestro pecado y nos rendimos a Él. Somos parte de una misma familia. Recuerdo una compañera en la iglesia que decía que éramos como una ensalada. Entonces es muy chévere porque cada quien tiene su don, su talento y su rol, pero no estamos juntos, pero no nos volvemos un masacote, sino cada quien cumple su función en el cuerpo. Y recuerdo también la unidad en medio de la división. Recuerdo en Sudáfrica, Nelson Mandela lo capturaron por 27 años, estuvo en la cárcel. Él pues cuando joven se había opuesto al gobierno. En la cárcel él estudia la literatura de la gente blanca que lo capturó, todo eso, entiende de dónde vienen. Y él sale después de 27 años de la cárcel y le dice a la gente, yo los perdono. Y la gente dice, pero ¿usted cómo los va a perdonar si lo tuvieron encanado y toda esta cosa? Él dice, si yo los puedo perdonar, ustedes los pueden perdonar. Y les dice, no podemos ganar una guerra, pero sí podemos ganar una elección. La gente vota por él. Y también yo supe, me contaron allá cuando yo estuve en Sudáfrica de misionero 4 años, como la iglesia oró, ayunó e intercedió para que ese país no cayera en la guerra civil, porque estaba al borde de la guerra civil. Y no cayó en la guerra civil. Pusieron una nueva bandera, una nueva constitución, y él hizo lo que Jesús habría hecho en ese momento, ¿no? Él encarnó ese carácter de Cristo de perdonar a aquellos que le hicieron mal, hizo el bien venciendo el mal, y a través de la iglesia la nación se sanó. Tiene sus problemas y todo, pero no hubo guerra civil en ese momento. Es un buen ejemplo para nosotros. Excelente. Sí. Lo que dices de Corintios también, más allá también, Pablo lo dice, que pues él hubo en su momento que él estaba predicando a los gentiles, ¿sí? Cuando pues Jesús vino como para los judíos, entre comillas, y pues de alguna forma se le estaba cuestionando, pues por qué estaba entre ellos, ¿sí? Y pues es importante, digamos, que reconocer que lo que Pablo dice es cierto. Dios es Dios tanto de gentiles como de judíos. En nuestra actualidad, Dios es un Dios de izquierda y derecha, de los que son de izquierda y de los que son de derecha. Porque, pues precisamente, Jesús dijo que su reino no es de este mundo, ¿sí? Por lo tanto, es superior a cualquier ideología, a cualquier partido, a cualquier pensamiento, izquierda, derecha, arriba, abajo, centro, a cualquiera. Entonces, tenemos que, como decía Manu, Jesús es la verdad y es como el primer paso que debemos llevar como a la unión, porque tenemos que reconocer pues eso mismo, que el reino de Él es superior a estos pensamientos que como humanos pues tenemos de alguna forma. Dios estableció también unos principios que están en el diseño de la creación, físicos y morales, ¿no? Y recuerdo también un pastor de Nueva York, Timothy Keller, que él contaba cómo en su iglesia había gente de diferentes convicciones políticas, pero al final seguíamos siendo hijos de Dios. O sea, nuestra identidad esencial no es el partido ni el político, sino que somos hijos de Dios en Jesucristo. Podemos diverger en las posiciones políticas, pero nuestra identidad esencial es Jesús, es su reino. Miren que respecto a lo que dicen, también hay algo muy importante, porque también para que haya esa unidad en la iglesia y en general en la nación, debe haber esa posibilidad de escuchar al otro. Así es. Entonces, tú decías izquierda-derecha. Tanto las personas que siguen una ideología como la otra deben de poder escucharse. En el libro Vida Contemplativa, el autor lo nombra como un don, el don de la escucha. A partir de esta se forma experiencia. Tú puedes llegar a crear consensos, pero si no escuchas, pues no vas a poder hacer nada. Y también el saber hablar. En Santiago 1:19 dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Nosotros muchas veces somos muy acelerados. Eso es lo que también nos carga, que las redes sociales y el entorno está rodeado de palabras que no son. Pero nosotros debemos, como cristianos, pensar lo que decimos para aportar. Lo que pasó en Sudáfrica me parece súper importante porque ellos hablaban con amor. A ellos no les importaba que en su iglesia oyeran de unos o del otro lado, sino que ellos escuchaban y ante todo ponían a Cristo. Sí, y pues la humildad para poder escuchar. Nosotros debemos de ser humildes, calmarnos, porque dice Jesús que si alguno quiere seguirlo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Entonces,
para seguirlo, para escuchar a los demás, para llevarles el evangelio, precisamente también hay que ser humildes y escuchar antes de hablar. Eso es algo muy importante porque, como decía Manu, como las redes sociales son de tanta inmediatez y se han vuelto como tan emocionales, digamos que lo podemos traducir en que deberíamos ser tardos para escribir cualquier cosa. Porque precisamente uno ve la cantidad de acusaciones también que le hacen a uno y la gente sin saber si uno es de un lado o del otro, ya uno lo condicionan. Y es precisamente eso, ahí es cuando uno se da cuenta que la gente está hablando por hablar, no habla con esa sabiduría con la que pues se debería hablar, ¿sí? Y siendo también partes ahí, nosotros los cristianos, los que no son cristianos, no estamos tal vez hemos dejado de lado ese don de la escucha, porque siempre es a hablar lo mío sobre lo que el otro piensa, que lo que tú piensas está mal, que no sé qué. Y pues acá en la palabra también dice, en 1 Corintios 10, 29 al 31, dice, ¿por qué se ha juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios. En conclusión, ya que sea coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si de alguna forma lo que yo estoy haciendo, mis gustos, lo que escucho, lo que veo, lo estoy haciendo para la gloria de Dios, no tiene por qué haber otra persona que me esté juzgando por ello, ¿sí? Si a ti te parece mal hacer eso, pues está bien, no lo hagas. Pecado, ¿no? Exacto, desde que no sea pecado, porque después, pero o sea, si a ti te gusta hacer algo, pues hazlo, mientras estés glorificando a Dios con lo que veas, con lo que escuches, con lo que hagas, está bien. El único que puede juzgar si estás haciendo bien o mal, y pues en este caso, durante pues las elecciones, es Dios, ¿sí? Ok, en base a lo que has dicho, pues es importante entonces saber qué es lo que glorifica a Dios, qué es lo que le da gloria a Dios. Si lo que yo estoy haciendo, como tú lo dijiste, mis gustos y demás, glorifican a Dios, pues debo tener claro qué glorifica a Dios. Y la única manera de saber lo que glorifica a Dios es a través de su palabra, ¿cierto? Porque ya Él lo ha dicho, ya Él ha dicho qué es lo que le agrada a Él, qué es lo que le glorifica a Él. Entonces creo que hay que estar de acuerdo con la palabra, ¿cierto? Y ahí yo quería complementar, claro, Dios ha establecido unos principios y Dios no es de izquierda ni de derecha, pero si cierto candidato se alinea más con ciertos principios, pues bueno, uno le daría más beneficio de la duda de pues apoyar eso, ¿no? La vida desde la concepción, el diseño del matrimonio, de la sexualidad humana, todo eso, no hay gente perfecta. Pero sí hay que orar porque la guerra contra el engaño, lo que quiere destruir los principios de Dios, la voluntad de Dios, es espiritual, no es carnal. No es yo maltratando a la gente, sino orando para que les quite las vendas que tienen a veces de creer mentiras, de lo que no le agrada a Dios, y que puedan conocer esa verdad con humildad. También, como dice otra palabra, que cuando seamos requeridos de dar razón de la esperanza que hay en nosotros, lo hagamos con humildad. Otra cosa que yo quería aportar es no maltratar a la gente con palabras. Que en nuestra sociedad se ve mucho tristemente que se dicen ratas, plagas, y un cristiano no debería hacer eso, porque es deshumanizar a la otra persona. Recuerdo un libro y una película que se llamaba Los Escritores de la Libertad. Era una maestra en Los Ángeles. Entonces había pandillas de los asiáticos, los negros, y se satanizaban unos a otros. Y ella ve un día una caricatura de un hombre negro con una boca gigante y todos riéndose. Y ella dice, esto me recuerda a algo. Ustedes creen que tienen pandillas grandes, pero yo conozco la pandilla más grande de la historia de la humanidad. Les voy a contar de ella. Ellos se tomaron países y acribillaron casi a todo un pueblo, los nazis. Los llevan a un museo nazi, ellos entienden, y empiezan a reconocerse entre ellos, empiezan a escribir sus historias y se hacen incluso amigos, negros, blancos, latinos, todo. Entonces eso necesitamos, que el Señor nos permita reconocernos como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Sí, luchar contra la mentira, claro, espiritualmente, y proclamar la verdad. No podemos negociar la verdad, pero con humildad y saber que somos humanos creados a la imagen de Dios somos nosotros. Así es. Y lo que decíamos, con amor también. Amor. Porque muchas veces eso es lo que de pronto nos impide llevar la palabra de Dios, que eso es lo que como cristianos deberíamos hacer, incluso más en estas épocas, porque nosotros pensamos que un candidato va a salvar a Colombia o eso, no, cuando realmente quien va a salvar a Colombia va a ser Jesús y Dios. ¿Y cómo empieza eso? Desde nosotros mismos. Y si nosotros compartimos la palabra de Dios con rudeza, ahí ya estamos fallando, porque pues igual la palabra ahí también dice cómo debe ser el amor, bondadoso, paciente y todo ello, y si no proclamamos la palabra de Dios con esas características, ahí estamos empezando a fallar. Yo creo, en base a lo que has dicho y hemos conversado, pues Jesús ama a todos, ¿cierto? Los ama a todos por igual. El Padre amó al mundo entero, que envió a su Hijo a dar su vida
por nosotros, y eso no hay duda de eso, que Jesús nos ama a todos, independientemente de nuestras posiciones políticas, ideológicas, en fin. Pero la pregunta es, ¿quién ama a Jesús? y él sí hizo esa pregunta. Y dijo que los que me aman son los que escuchan mi voz, escuchan mis palabras y las obedecen. ¿Sí? Entonces yo creo que sí debemos preguntarnos eso. Si amamos a Jesús porque estamos conscientes que Él nos ama, entonces, ¿cómo estamos actuando frente a este contexto que estamos viviendo como nación? ¿Cómo estamos actuando? Recuerdo otro libro que se llamaba ¿Dónde está Dios cuando la vida duele? Entonces analizaba todo el problema del dolor, que es el problema apologético más duro, pero la respuesta final era tremenda. La otra pregunta es, ¿dónde está Dios cuando la vida duele? ¿Dónde está la iglesia? O sea, Jesús quiere que la iglesia sea la respuesta porque hay tanto dolor en este mundo. Entonces estamos cuidando, como el Señor ha establecido, de las huérfanas, de los huérfanos, de las viudas, del extranjero. Dios quiere que la iglesia sea las manos y la boca y los pies de Cristo y el rostro de Cristo para todas las personas que tienen necesidad y que necesitan a Dios, a Jesús. Pobres, ricos, blancos, negros, de izquierda, derecha, todos. Claro, por sus frutos o por los frutos seremos conocidos. Así dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nos están conociendo a nosotros? Con lo que decimos, con lo que posteamos, con lo que hablamos, cómo reaccionamos, ¿sí? Entonces, pues si queremos que Jesús sea conocido a través de nosotros, entonces debemos ser sabios. Debemos escuchar, debemos ser humildes. Y quiero enfatizar y recordar con el versículo que inicié. La sabiduría que viene de Dios es ante todo pura. También ama la paz, es amable y está dispuesta a ceder ante los demás, no imponer, ¿sí? Nuestras ideas. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera, ¿no? Entonces yo sí hago un llamado especialmente a la iglesia de Jesucristo, a ustedes que nos están escuchando y por supuesto a todas las demás personas, a que seamos sabios y le pidamos a Dios esa sabiduría para poder actuar de acuerdo a como Dios espera, como nuestro Señor Jesús espera que actuemos, porque seremos conocidos, dice la Biblia, que somos discípulos de Jesús si nos amamos unos a otros. Esa va a ser como nuestra bandera, ¿cierto? Pero no puede haber amor sin verdad, porque claro, eso es claro, ¿sí? No podemos tampoco dejar a un lado el fundamento del amor, que es la verdad. Pero si hay que hablar la verdad, hay que hablarla con amor, ¿cierto? Sí. Paz, hubo algo fundamental que dijiste, y es que Jesús vino a venir al mundo, pero el mundo no aceptó a Jesús. Entonces, Él viene a dar un mensaje de unidad, de amor, de verdad, pero no todos lo aceptaron. Debemos de ser conscientes de que en este mundo siempre tendremos aflicciones, pero que nuestra esperanza está en Cristo. Miren que con respecto al otro lado de la humildad está el egoísmo. Y aquí un autor que se llama Cézanne dice, ¿por qué vivimos al mundo? ¿Será nuestro egoísmo que se refleja? Nosotros somos los que, al quererle darle utilidad a cada cosa, a las personas que estamos viviendo al mundo, buscando nuestro propio beneficio. Y aquí quisiera hacer un estudio de las palabras. Respecto a lo que une, podemos hablar de lo simbólico. Etimológicamente, lo simbólico viene de un elemento en la antigua Grecia. Este elemento era para hacer un pacto. Entonces nosotros, Sebas y yo, teníamos un acuerdo comercial. Entonces rompíamos un elemento, una cosa. Cuando nosotros volvíamos a ponernos de acuerdo, a estar juntos, lo uníamos. Ese es el símbolo. Actualmente hay muchos símbolos. Las banderas de las naciones, nuestros logos, hay mucha simbología. Por el otro lado, también hay algo contrario. Y que puede sonar muy apartante para algunos, pero lo contrario a lo simbólico está lo diabólico. El sim, unir. Dia, dividir. Y aquí es donde entra una parte fundamental que considero deberíamos hablar, que es lo diabólico. Lo diabólico es lo que nos quiere dividir. Es relativo al que divide, calumnia o separa.
Y esa es una característica fundamental de nuestro enemigo, porque como nosotros lo hemos hablado, nuestro enemigo no es un político, no es una ideología. Ante todo, nuestro enemigo es Satanás y el diablo, que nos quiere dividir, y lo hace ¿cómo? Acusándonos con mentiras. Y nosotros mismos hemos permitido que él nos use para eso, a través de las redes sociales, atacándonos los unos a los otros, aun que seamos una nación, Colombia. Entonces, un llamado para que no estemos divididos, para que no estemos atentos a lo que nos divide, lo que nos acusa, sino lo que nos une, que es la verdad, que es Cristo. Sí, Así es. Ahí Wow, hago excelente. también como un y es que precisamente lo que tú dices, Satanás nos ha usado para eso, y es precisamente Satanás también nos ha dado sabiduría, pero no es una sabiduría que viene de Dios, ¿sí? Porque precisamente la palabra dice que pues el principio de la sabiduría viene del temor a Dios. Y más adelante Pablo también expresa que todo aquel que se cree sabio bajo la sabiduría humana va a quedar avergonzado por su misma astucia, porque eso es algo que también es muy característico. Se creen astutos para hablar, nos creemos muy astutos para hablar de ciertas cosas, cuando a la verdad estamos siendo usados en ese ámbito como herramienta de Satanás para seguir dividiendo, diciéndole al uno o al otro ratas, plagas, o que usted puede hacer esto, no puede hacer esto, no sé qué, ¿sí? Y ahí estamos siendo totalmente contrarios a lo que la palabra de Dios nos llama a hacer, a la misión que Dios nos ha dado. Aunque también la verdad divide, digamos, la verdad, Jesús dice la verdad y quien no cree la verdad, pues se divide. No podemos estar unidos en la mentira. De acuerdo. Pero lo vamos a hacer con humildad, con gracia, pero con firmeza. Digamos, lo que no le agrada a Dios no lo vamos a tolerar. O sea, Jesús ama al pecador, pero odia al pecado. Es como si uno tiene un hijo y le tiene cáncer. No va a amar ese cáncer. Uno va a pelear contra ese cáncer para que muera, a acribillar ese cáncer para que viva su hijo. Uno se Así es Dios sacrifica con el pecado, claro, hace lo que sea para que ese cáncer no consuma la vida de su hijo. Así con el pecado. De acuerdo. Muy, muy firmes y en la lucha espiritual contra el pecado y proclamando la verdad frente a mentiras que se proclaman en el ámbito público, pero con gracia. De acuerdo, y esa división que hablaste realmente son dos partes, quienes están a favor de la verdad o están en la verdad y quienes no están. Y lo que tú hablaste acerca de lo demoníaco y de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, como lo hemos hablado, quiero enfatizar también en unos versículos que están en el mismo capítulo que acabo de leer de Santiago 3:17, y es desde el versículo 13 que dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y diabólicas o demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Sí? ¿Sabe qué, pastor? Es que, digamos, humanamente uno cree que es que yo tengo la razón, yo soy el que tiene toda la razón y la única. No, así no es para nosotros. La verdad nos fue revelada y con humildad somos como mendigos que recibimos una salvación que no merecíamos. Entonces no tenemos ninguna autoridad para desde una posición de orgullo. Es que yo sí sé que es la verdad y usted no. No, todos no sabíamos la verdad y se reveló a nosotros. Con humildad tenemos que compartirla. Me acuerdo de una canción de Santiago de Navides que dice cómo es la mirada de Jesús. Que dice: se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y se mira viendo la historia que hay detrás. Entonces, ¿por qué esta persona cree estas cosas? Bueno, ¿cuál fue su historia? Y uno poderse conectar con ese dolor o ese resentimiento, o sea, pues, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo puede sanar ese corazón? ¿O de dónde salió esa radicalidad? Entonces, bueno, conectarse con la persona desde el corazón con humildad y de pronto que Dios muestre en qué está equivocada la persona. Y uno lo también, que tú dices y lo que decía Manuel, ahí va como en ese don de escuchar. Y también en el tema de convicción, también en Romanos 14:22 nos dice: así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre tú y Dios. Y dice: dichoso aquel a que su conciencia no lo acusa de lo que hace. ¿Sí? Lo que sucede, por ejemplo, alguien puede haber pasado por alguna tipo de experiencia, y precisamente por nuestra envidia o por el resentimiento que de pronto hayamos tenido también, nos negamos a escuchar, ¿sí? Y eso es lo que sigue generando pues esas divisiones y radicalizando también las posiciones. Sí. Hermanos, algo muy importante también es que nuestra humildad, nuestra sinceridad y nuestra forma de también escuchar no nos debe impedir hablar.
En Proverbios dice que hay tiempo para todo. Tiempo para callar, pero también tiempo para hablar. Nosotros no podemos ser conformistas y pasivos frente a lo que pasa, sino que también debemos de reaccionar en determinado tiempo, en los tiempos de Dios. Porque, miren, yo estudio relaciones internacionales y hubo un momento en la historia en la que los ministros de Inglaterra se reunieron con Hitler y ellos dijeron, no, yo soy pacifista, voy a traer la paz, y le regalaron a Hitler una mano en territorios en Checoslovaquia. Se dieron territorios. Que se tomara Checoslovaquia. Porque los ministros de Europa no reaccionaron, no estuvieron adecuados frente a eso. Entonces nosotros también debemos de ser fortalecidos y no dejarnos manipular así. Sí, el primer ministro, porque la primera guerra había sido tan catastrófica que dijeron, no, hagámosle como el apaciguamiento, dejémoslo que se tome eso y que esté tranquilito. Y Churchill ya desde como ministro de guerra ya dijo, no, aquí hay que armarse, hay que prepararse porque este tipo no va a parar. Toca pararlo en ese sentido. Pero yo quería decir otra cosa. Espérenme, se me olvidó. Un político colombiano decía que nos dicen que hay que pasar la página. No, hay que leer primero lo que está en la página. Y en nuestra historia tristemente se ha parcializado siempre mucho. Entonces los de la izquierda siempre atacan siempre al gobierno, al ejército o a los paramilitares, por ejemplo, y viceversa. Los otros atacan solo. Entonces la justicia es solo juzgar al ejército y a este lado. O la justicia es solo juzgar a la guerrilla. No, son ambas cosas. Y todo lo que está en la mitad. Entonces es parte de nuestra tragedia y pues de nuestra realidad colombiana. Entonces verla en su ámbito total, y la Biblia nos da, todos somos pecadores. Hay unos más que otros por los crímenes que han cometido, pues que puedan reconocer sus crímenes, que puedan ser juzgados, porque la verdadera paz viene de la justicia. No puede haber justicia si no hay paz verdadera. Si se premia al criminal y se persigue o no se ayuda a la persona que está tratando de prosperar y hacer las cosas bien. Eso es otro punto que hay que decir, ¿no? De acuerdo, Sí. de acuerdo. Y ya para ir cerrando, porque bueno, el tiempo es corto en televisión. Pues sí es bueno enfatizar que Dios sí espera. Amén. Que nosotros, los que le pertenecemos a Él, los que somos sus hijos, actuemos de una manera determinada, como Él ya lo estipuló, como Él quiere que actuemos, como ya lo leímos en la Biblia, y es con sabiduría, ¿no? Y hay una sabiduría que proviene de Dios, pero hay una sabiduría que proviene del infierno, es demoníaca y es terrenal, y esa trae toda clase de maldad, ¿no? Y su fundamento es la mentira, ¿cierto? Pero la que viene de Dios, su fundamento es la verdad y el amor, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿con qué sabiduría nosotros estamos actuando, estamos hablando, ¿sí? Estamos reaccionando frente a lo que está ocurriendo en nuestra nación? Y para cerrar, ya, por favor, denos en unos 30 segunditos un mensaje muy importante, directo, para concluir a cada oyente, a nuestra audiencia ahí presente. Listo. Concretamente quiero dar dos mensajes a ustedes como audiencia. La primera es que escuchemos que en la quietud, en la búsqueda de Dios, nosotros vamos a poder decir algo inaudito. Lo inaudito significa algo que no siempre va a ser escuchado, que no siempre va a ser creído. Sin embargo, esa es la verdad, y esa es la verdad que queremos buscar en Cristo. Y la segunda parte también es que me sorprendió mucho una frase del Mundial. Dice que el fútbol une. Sin embargo, realmente Jesús es el que une. Pueden que el baile, yo vi a los sudafricanos, por ejemplo, bailando lo más de bonito allá en los vestuarios. Sin embargo, Jesús es el que une. En el Salmos 22, 27, 29, y ya con esto cierro, dice, se acordarán y se volverán a Jehová, todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Cuando las banderas se inclinaban en la inauguración del Mundial, a mí me recordó mucho este versículo, de que todas las naciones se postrarán delante de Jesús. Muchas gracias, Manuel. Sebas. Bueno, por mi lado, pues más que todo como recalcar en que Dios va a ser el Dios de la gente que es de izquierda, de derecha, sí, y que el reino de Dios es superior al de todos. Y por ende,
mi mensaje es que en este tiempo no deberíamos buscar darle de pronto favoritismos a un candidato, sino buscar más bien que se hable, que podamos proclamar el evangelio, el amor de Jesús, para que pues precisamente conozcamos la verdad, que de pronto esa carga que de pronto tenemos, que Dios nos está diciendo que la dejemos, sea de pronto esa ideología, y que no ¿qué es? Idolatremos esa cosa a los candidatos, porque está sucediendo mucho. Más bien, volvamos a nosotros mismos, por lo que dije. La salvación no va a ser un candidato o el otro, sino la salvación la va a traer es Jesús. Y eso empieza también con la convicción de uno. Entonces volvamos a poner a Jesús durante este tiempo en el centro. Y todo el tiempo. Y todo el tiempo. Sí. Pero no, pues regresemos a eso. Es el mensaje que yo doy. Regresemos a Jesús, regresemos a proclamar a Jesús. Así es. Gracias, Sebas. Sí, me acuerdo de ese versículo, ahorita no me acuerdo cuál es la referencia, pero me encanta que dice: y yo cuando fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo, dice Jesús, ¿no? Él cuando fue levantado en la cruz, cuando murió y cuando resucitó, y cuando lo exaltamos en nuestra vida con nuestras palabras y obras, estamos levantando a Jesús para que la gente sea atraída a Él. Mirarlo a Él por la fe es la salvación, ¿no? Como le pasó a Charles Spurgeon, que él no creía en Dios y pasó por una iglesia y el pastor no estaba. Entonces le pusieron a un muchacho: usted predique. Y decía, todo lo que él predicaba era: mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Y Charles Spurgeon recibió eso y dijo: y miró a Jesús por la fe y fue salvo. Entonces, que podamos hacer eso en nuestra vida y proclamación, que la gente pueda ver a Jesús en nuestras palabras y obras y puedan llegar a la salvación. Amén. Él es la verdad total. Amén. ¿Por qué existimos? Hay Dios. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el mal? ¿Cómo se vence el bien con el mal? Con el sacrificio de amor que Él hizo por nosotros, el único inocente por todos los culpables. Que podamos mirar a Cristo y por la fe caminar como Él caminó. Amén, sí. Amén. Jesús es el camino, amén, la verdad y la vida. No hay vida sin Jesús, amén, no hay verdad sin Jesús y no hay un camino, no hay una dirección sin Él. Amén. Así es que yo te invito a que pongas tu mirada en Él y lo busques. Y si te ha gustado el contenido de este podcast, por favor dale like y compártelo para que otros puedan tener acceso a esa información, y suscríbete también al canal y darle también clic a esa campanita para que te lleguen las notificaciones. Así es que nos vemos en una próxima. Dios les bendiga. Chicos, muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga. Chao, chao.